Este día, hermano, estaremos hablando del séptimo salmo de esa serie titulada Cánticos Graduales. Es un salmo único, muy especial, que cuando lo leías hacía recordar mucho a un niño. Los niños sueñan mucho, ellos sueñan demasiado y cuando tú hablas con uno pequeño, tú le preguntas qué es lo que desea, qué es lo que quiere, y algunos te dicen que quieren tener alas para volar. Otros te dicen que quieren tener mucho chocolate y dulces. Cuando crecen se dan cuenta que muchas de esas cosas son simplemente fantasiosas. Pero lo que nuestro salmo nos enseña a nosotros hoy es algo hermoso. Por eso quisiera leer este salmo completo, ya que es muy corto, para dar inicio. Dice el salmista: Cántico gradual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negue. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo le he colocado como título a este salmo: un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Cuando tú le preguntas a una persona de nuestro país, a un venezolano, ¿por qué él se va de estas tierras? Él te dice que se va de estas tierras buscando un mejor sueño. Casi siempre sus sueños no se cumplen. Cuando llegan a otra nación, tienen que trabajar muy duros. Los tratan muy mal, son menospreciados por las personas de ese país. Así que la gran mayoría de los venezolanos no le va como realmente ellos piensan o sueñan cuando salen de esta tierra. Si le preguntas a una persona que vive en nuestro país y que ha decidido quedarse, si le preguntas qué sueña él te va a decir que sueña con una Venezuela libre. Él sueña con una Venezuela que tenga agua, que tenga luz, que tenga alimentos, que tenga ingresos. Él sueña con una Venezuela próspera. Eso te lo va a decir cualquier venezolano. Pero cuando le dices a ellos, si creen que esto es posible, que sea mañana, muchos de ellos son realistas y te dicen que es imposible que esto sea mañana. Es imposible que sea mañana. Muchos de ellos dicen de esta manera. Pero lo que nuestro salmo nos va a enseñar a nosotros es que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Hay cosas mucho más grandes y grandiosas que el hombre ni se imagina que puedan suceder por lo imposible que es para él. Pero para este gran Dios las cosas son totalmente fáciles, son totalmente diferentes a nuestros pensamientos, son diferentes al pensamiento del hombre. Y por eso quizás se nos dificulte mucho ver el contexto, ya que el autor no lo describe y es desconocido el mismo. Pero cuando lees estos 6 versículos te das cuenta que lo que más resalta en nuestro salmo tiene que ver con la liberación. Tiene que ver con lo grande que es esta alegría. Tiene que ver con lo que Sión, con lo que el pueblo soñaba. Tiene que ver cómo ese gran Dios nos liberta. Y si esto lo unimos al Salmo 137, es muy probable que se refiera a la cautividad bajo los caldeos, bajo Babilonia. Es muy probable que Israel estado pasando esos 70 años bajo el dominio de Babilonia. Y en esos años fueron años muy difíciles. Los babilónicos le decían a Israel: agarra tus arpas y toca y canta a Jehová tu Dios. Y el pueblo de Israel decía que era imposible que ellos estuviesen alegres en medio de la cautividad. Y de una manera muy irónica, así como muchas personas se burlan de muchos de nuestros hermanos fuera de esta tierra cuando llegan a sus países, asimismo se burlaban los babilónicos
del pueblo de Israel cuando era cautivo por medio de este gran imperio y este gran poder. Pero algo había sucedido, y lo que había sucedido es que esta liberación no era parte de un sueño que nunca se haría realidad. La realidad es que este sueño se ha cumplido. La realidad es que este sueño es más real de lo que nosotros creemos. Charles Spurgeon decía que es algo de temer que los salmos el día de hoy no son tan apreciados como lo eran al principio de la historia de la iglesia. Nosotros damos gracias a Dios porque en este año, en medio de todo esto que ha ocurrido, nos da la oportunidad de llegar al Salmo 126 para exponerlo en nuestra iglesia local. Luego de todo un largo recorrido, iniciando desde el Salmo 1, y luego de muchísimas semanas, meses, nosotros podemos llegar a este Salmo 126. Y lo primero que veremos en nuestro Salmo es la alegría por las grandes cosas de Dios. Es lo primero que nosotros veremos aquí. La restauración de Sión ha sido algo totalmente inesperado. Ellos soñaban con ser libres, pero no se esperaban ese momento. Ellos decían, nosotros seremos libres, nuestro gran Dios nos liberará de la mano opresora de los caldeos. Pero no se imaginaban que ese día ya había llegado. Por eso nuestra primera parte, nuestros primeros 3 versículos, hablan acerca de una liberación pasada que produjo gozo y alegría a este gran pueblo. Y nuestra segunda parte, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, tiene que ver con el presente del salmista. El deseo de volver a tener ese gozo que se había perdido. Pero cuando llegamos acá, hermanos, nosotros encontramos que el salmista dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, nosotros seremos como los que sueñan. Es un niño viendo realidad una multitud de dulces y de juguetes. Israel veía la realidad ante sus ojos. Los caldeos han caído. Babilonia la grande ha caído. Y los hijos de Dios se regocijaban, se alegraban por esto que no se lo imaginaban. Era algo inesperado, pero el momento divino, ese programa eterno de Dios dentro de la humanidad había llegado. Se había cumplido. Así que la alegría es tan grande que no solo el pueblo expresa esta buena noticia, este evangelio, no. Dice que los hombres, las otras naciones, también decía, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Porque el sueño de Israel se ha cumplido, porque su sueño se ha hecho una realidad. Así que otros también expresan las buenas noticias de los hechos de Dios. Nosotros merecemos ser castigados por nuestro pecado, como Israel merecía ser castigado por su pecado. Israel llega a la cautividad por la desobediencia que ellos tuvieron contra la palabra de Dios. Por lo tanto, Israel merecía los 70 años de cautividad y mucho más. Nosotros los hombres no solo merecemos una ira temporal, o un mal día, o una mal semana, ¿no? Nosotros merecemos un castigo eterno. Nosotros merecemos una ira eterna. Nosotros merecemos que nuestro gran Dios se olvide de cada uno. Sin embargo, este Dios misericordioso, este Dios fiel, este Dios bondadoso, único, no nos dejará a nosotros. Es un Dios que siempre se recordará de los suyos. Cada salmo revela la grandeza de Dios. Estos salmos, desde el capítulo 1 hasta el Salmo 150, estos salmos están fascinados por Dios. Cada vez que tú te introduces a un salmo, con una lectura de un salmo, con una oración de un salmo, consigues que dentro de cada texto, de cada frase, de cada palabra, está Él. Alguien dijo, si no me equivoco fue John Piper, que los salmos están intoxicados de Dios.
Así que estamos hablando de que cuando un hombre se acerca a un salmo, ese hombre no puede verse a él ni su reflejo. Cuando un hombre se acerca a un salmo, lo que ve es el reflejo de Dios, es el reflejo de Cristo, del Evangelio, es el reflejo del Dios hecho carne. Eso es lo que nosotros vemos en nuestros salmos. Y lo que nosotros hoy estamos a punto de descubrir en este salmo es que este salmo también tiene a nuestro gran Rey, a nuestro gran libertador, a ese gran Dios que rescata a los suyos, a ese Dios que redime a su pueblo, a ese Dios que salva del pecado y de la condenación eterna a aquellos que se merecen ser castigados. El significado de este salmo tiene que ver con la liberación, luego de una dolorosa experiencia de la cautividad. El salmista describe el gozo, no solo el gozo, describe los gritos de alegría. Otras versiones te hablan acerca de los gritos. Imagínate un niño que tiene muchísimo tiempo sin ver a sus padres. Tú le preguntas, ¿qué quieres? Y él dice, a mis padres, que estén en casa conmigo, jugando. Yo solamente quiero papá que llegue a casa. Y todo niño que ha tenido la experiencia de tener a sus padres lejos por un tiempo determinado, sabe que lo que más extraña es a ese ser, a esa persona que lo ha dado todo por él. Imagínate ese niño que desea ver a su padre cuando su padre llega a casa, luego de un largo tiempo sin verlo. Ese niño va a gritar, ese niño va a tener una actitud de gratitud, de contentamiento, de gozo. Y el contentamiento es estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Es estar agradecido con lo que Dios nos ha dado, sin que nos hace falta nada. Ese niño no necesita una gran comida. Ese niño no necesita un gran videojuego. Ese niño no necesita diversión. Ese niño lo único que necesita es ver a su padre. Nosotros necesitamos, lo único que necesitamos es ver a nuestro gran Dios, a Cristo, su palabra, su ley, su verdad. Lo único que el creyente necesita es eso, y eso es lo que Él dice. Cuando nuestro gran Dios nos libertó, cuando nuestro gran Dios destruyó la mano opresora de Nabucodonosor, del imperio babilónico, nuestros corazones saltaron de alegría. Nuestro cuerpo manifestó realmente lo que había dentro de nosotros. Y no solamente fue algo que ellos sintieron, que experimentaron, fue algo que las naciones paganas también lo vieron. El versículo 2 dice, entonces dirán entre las naciones, no Israel ni Babilonia, las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Los hombres paganos, los incrédulos, ellos dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con los suyos. ¿De dónde estas personas pueden sacar gozo y alegría en medio de la pandemia? ¿En dónde estas personas se pueden regocijar cuando sus cuerpos yacen en una cama, en un hospital, sin vida, a punto de morir? ¿Cómo es que un hombre como Zacarías podía seguir influenciando nuestras vidas en sus últimos meses, semanas de vida? Porque ese hombre conocía a Dios. Ese hombre estaba agradecido con lo que Dios le había dado. ¿Sabes lo que Dios le había dado este año, hace unas semanas atrás? Un cáncer. Y él está agradecido a Dios por eso que le había dado. No le hacía falta más nada, no hacía falta una medicina, no hacía falta una quimio, porque él estaba contento con lo que tenía. Tú debes aprender a estar contento con lo que Dios te ha dado. Tú debes aprender esto. Lo que Dios te ha dado es suficiente, no necesitas más nada. Y eso lo saben ellos. Tanto así que también ellos, el pueblo expresa, no solamente las naciones paganas, sino el pueblo, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, nosotros estaremos alegres. ¿Sabes una de las cosas que suceden cuando el imperio medo-persa conquista a Babilonia? Dios mueve el corazón de este hombre e Israel tiene la oportunidad de construir el templo. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo estaban? No tenían la oportunidad en 70 años de ir
y adorar a Dios en un templo. No había templo. Pero de repente el nuevo imperio dice, construye tu templo. Estos hombres estaban totalmente gozosos, se sentían satisfechos porque el gran Dios había obrado a su favor. El distanciamiento ya se había borrado. Hace algún tiempo, un medio de comunicación había notificado de una manera muy única, peculiar, que un hombre distanciado había fallecido de su esposa. Luego, el mismo medio de comunicación dice que un joven había muerto distanciado de su madre. Y lo interesante en ambas noticias era la palabra distanciamiento. Y habla acerca de cómo nosotros podemos estar distanciados de nuestra familia. Y es muy peligroso. Pero cuando meditas en esto, hay un aspecto mucho más profundo, que es el distanciamiento espiritual entre Dios y los hombres. Y muchas personas que escuchan, muchas personas que están afuera y que tienen miedo acerca de algo que le puede ocurrir a ellos en su vida o su familia, con lo que sucede en el mundo, no son conscientes de que están totalmente distanciados de un Dios santo. Pero de repente consigues en el Nuevo Testamento a alguien que ha hecho que sea un mediador y que sea posible una reconciliación. Y es Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el único. El único que puede a nosotros ayudarnos. El único que puede a nosotros acercarnos al Padre. Y el apóstol Pablo, de una manera única, en el capítulo 2, nos enseña a nosotros en el libro de Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él nos dio vida. Y nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero de repente, Dios fue rico en misericordia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia soy salvo. Por gracia Israel había sido salvo y por gracia tú y yo somos salvos. Así que la gracia de nuestro gran Dios permite que hoy nosotros estemos contentos. ¿Cómo puedes tú estar contento? ¿Cómo puedo yo estar contento? Conociendo a Cristo. Si no conoce la persona a Cristo, esa persona no puede estar contenta. La persona necesita conocer a Cristo. Esto es un desafío permanente para cada uno de nosotros, estar alegre. Cuando nosotros estamos cercados de angustia, se nos invita a nosotros a estar alegres y gozosos. Nada fue más inesperado para nuestra vida, para ti, para mí, la salvación que Dios nos dio a través del Evangelio. Dios nos libertó del pecado, Dios nos libertó del Dios de este siglo, Dios nos libertó de Satanás, Dios nos libertó de su propia ira. Y si recuerdas el Salmo 51, debes recordar las palabras de David cuando dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Así que no solo Dios nos liberta a nosotros del pecado. Una vez que Dios nos liberta a nosotros del pecado, seguimos teniendo un enemigo, y es nuestro propio corazón. Nuestro propio pecado daña, quita el gozo y el contentamiento de nuestra alma. Y es por eso que no podemos permitir que el pecado se apropie de nuestras vidas. Necesitamos ser hombres felices. Recuerdo aquella gran frase de hace muchísimos años, ya este año 2020 se van a cumplir 10 años que no escucho esa frase. Un hombre que decía: soy feliz, Cristo me salvó. Esa frase era única. Un hombre que podía expresar esa frase sabía que dicha frase tenía el contenido, tenía el secreto de lo que era un corazón contento. Soy feliz, Cristo me salvó. Esas eran las palabras que mi pastor utilizaba hace muchísimos tiempos, hace muchísimos años. En los momentos más difíciles, más críticos y los momentos más felices. Su frase era: soy feliz, Cristo me salvó. Muchísimo contenido real y bíblico tiene esa frase. Solo el hombre Cristo es feliz. Solo el hombre que ha sido salvo por Él realmente es feliz. La salvación produce gozo, y recuérdalo.
Siempre va a producir gozo la salvación. Pero el pecado te lo va a quitar. Nunca olvides eso. El pecado te lo quita. Así que nuestra primera resolución en estos primeros 3 versículos es: ¿de dónde proviene tu alegría? ¿De dónde proviene tu gozo? Si lo que está invadiendo tu corazón es la satisfacción terrenal de las cosas que tú hoy ves, recuerda que ellas se acaban, ellas perecen. Así que no sueñes, no te alegres por las cosas que tienes, no te alegres por las cosas que vienen y se van, por las cosas pasajeras. No te apropies de eso. Aprópiate de lo eterno, aprópiate de aquello que es duradero, aprópiate de aquello que es una promesa eterna. Aprópiate de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha otorgado, de los beneficios de la salvación. Aprópiate de una vida nueva en Cristo. El apóstol Pablo dice: nosotros somos nueva criatura. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que tu vieja naturaleza está crucificada también en Cristo. Tú eres un hombre nuevo, tú eres una mujer nueva. Y no puedes vivir o andar o caminar, pensar o actuar como estás haciendo conforme al mundo. Solo al creyente se le es posible regocijarse en la aflicción. Y este salmista muestra, no lo conocemos, y creo que no hace falta tratar de buscar quién es este hombre o cómo se llama. No creo que sea eso necesario. Creo que con las palabras que el salmista nos ha dado a nosotros, creo que es suficiente. Es un hombre que se regocija en medio de la aflicción. Este hombre muestra dónde está su corazón. Y yo creo que este hombre nos enseña a nosotros que nuestras vidas deben estar saturadas de Cristo para hacer vidas contentas, para hacer vidas agradables, para hacer vidas gozosas, vidas únicas en medio de tanto dolor y aflicción. Así que alegrémonos por esta salvación que nadie, hermanos, nos la podrá quitar. Ni que se una todo el infierno, ni que Satanás con sus demonios y todos los hombres caídos que hoy han perecido, ni que ellos se unan, podrán robarte la salvación que Cristo te ha dado. Eso es algo que debe producir en tu vida y en la mía contentamiento. Ni las esferas espirituales, con sus mejores planes, podrán destruir lo que Cristo ha hecho por ti. Eso es algo que tú tienes que tenerlo en mente. Y sin duda alguna recordar las palabras del apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Ahora pasaremos al presente de este salmo. Y tiene que ir desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Aquí estaremos hablando acerca de la oración, orando por una vida soñada. El salmista ora ahora. Él está orando por algo que había perdido. Algo habían perdido ellos y él ora para que eso sea devuelto. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Hazla volver. ¿Qué es lo que había perdido? ¿Qué es lo que él había extraviado? ¿Qué había sucedido para que esta oración fuese proclamada? Para que este ruego se encuentre en el versículo 4 de nuestro Salmo 126. El salmista era un hombre que clama por la salvación actual. Era un hombre que deseaba que el gozo, que la liberación, que las risas, que la alegría volvieran. Eso es lo que se había perdido. Así que el centro del Salmo, que es un contentamiento, se había borrado. En el versículo 4 ya no estaba. Y si tú ves esto dentro de lo que fue el Israel bajo el dominio de los medo-persas, consigues de repente que los hombres, el pueblo de Israel, tenía muchísima oposición para poder construir su templo, las murallas. Ellos tuvieron mucha oposición. Algunos de ellos estaban agotados, estaban cansados. Otros habían tomado la opción de casarse con mujeres paganas. Otros habían tomado la opción de construir sus propias casas, así que habían abandonado el templo de Dios. Habían abandonado aquello por lo cual ellos estaban alegres. Y eso puede estar pasando muy a menudo con nosotros, como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo. Hoy día que ya tenemos meses, semanas enteras sin congregarnos en nuestras iglesias locales, es muy probable que hayamos perdido el enfoque, es muy probable que hayamos perdido nuestro centro, hayamos perdido a Cristo. Por todas las cosas que estamos viendo hoy en día por las noticias, por la televisión, por las palabras que escuchamos, por lo que nos enteramos, por los medios, por la internet. Pero tú no puedes perder esto. Tú no puedes perder a Cristo como tu centro. Pierdes a Cristo, pierdes el gozo.
Es algo que debes comprenderlo. Perder a Cristo es perder el gozo de tu vida. Perder a Cristo es perder lo que Él representa y lo que Él ha hecho por nosotros. Perderlo a Él es vivir una vida fatal, en fatalidad, en desperdicio. Así que este hombre es consciente y este hombre desea volver al estado inicial de su salvación. Y esa es la petición. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Haznos volver allá para que cuando nos libertes nos alegremos, Señor, por lo que tú haces, por tus maravillas. Aún existían muchos enemigos. Y hoy siguen existiendo muchos enemigos. Deberías orar, clamar al Señor y decirle, Señor, hazme volver a mi primer amor. Señor, hazme volver cuando te conocí, aquella vez que toqué la iglesia por primera vez, cuando la visité, aquel primer mensaje que escuché, aquellas primeras palabras que alguien me dijo en casa o en el camino. Recordemos esas palabras que alguien nos comunicó para que nosotros escuchásemos la verdad del Evangelio. Recordemos esas buenas palabras, palabras de hombres fieles, de personas fieles que Dios utilizó para hablar a nuestras vidas. Y aquí, hermanos, nosotros vamos a encontrar lo que el salmista utiliza. Y lo que el salmista utiliza son dos ilustraciones para la restauración. Nosotros encontraremos dos ilustraciones. La primera tiene que ver con una restauración repentina. Y la segunda tiene que ver con una restauración lenta. Nosotros estamos habituados a que las cosas sean rápidas, ¿ok? A que las cosas sean ya. Así que lo que el salmista anhela, y estas dos ilustraciones están basadas en lo que Dios hace. Lo primero que Dios hace es una restauración rápida. Si recuerdas allá en Ezequiel capítulo 37, uno de los pasajes que estudiamos esta semana, Dios le dice al profeta, habla a los huesos secos, y el profeta habló y de repente los huesos secos comenzaron a tener carnes y tendones. Y luego el Señor habla acerca de soplar viento y les dio vida. Eso es una restauración rápida, ¿ok? En lo que es la visión es muy rápido. O un avivamiento en un país, en una ciudad, un avivamiento es rápido. ¿Y quién no quiere las cosas que sean ya? ¿Quién no quiere que cuando la madre o el padre diga, hijo, limpia la casa, la limpieza sea ya? Pero casi siempre nosotros tenemos la costumbre de decir, ya voy, ya lo hago. En un momento, espérate, se me olvida. Y resulta que lo que debía haber sido hecho rápido es hecho muy tarde. Lo primero que vemos en el versículo 4 también, en nuestra última parte, es lo rápido de la restauración, como los arroyos del Negev. Hermanos, esto es un desierto. Cuando ves, esto está en la parte sur de Israel. Y se dice, hermano, que durante el verano este lugar es un lugar seco, es una región desierta. Es una tierra árida, es dura, es en extrema sequedad esta tierra. Pero de forma muy repentina, de manera repentina, la tierra estéril es visitada por los torrentes de agua y todo lo muerto comienza a cobrar vida. Todo lo que era árido comienza a ser blando y toda esa tierra comienza a reverdecer. Es hermoso lo que Dios hace. Es increíble lo que Dios hace en el desierto de Israel. Eso no sucedía en el tiempo del salmista únicamente. En el contexto geográfico hoy día sigue sucediendo. Los turistas se quedan impactados por lo que sucede. Muchos de los turistas llegan a Israel, al desierto del Negev, durante la primavera. ¿Sabes para qué? Para comenzar a ver cómo de manera increíble comienzan arroyos fuertes a desplazarse por todo el desierto del Negev. Es que hermoso lo que Dios hace. Y lo que el salmista está diciendo, Señor, así como de manera violenta el Negev, el desierto, se llena de agua, que mi vida y la vida del pueblo sea restaurada rápida. No hay nada más deseado por los hombres que el avivamiento ocurra de manera rápida, que nuestras iglesias locales se llenen rápida, que los hombres que han escuchado el mensaje del evangelio atiendan rápido. Eso es lo que todo predicador, evangelista, maestro desea. Es lo que cualquiera desea, que Dios actúe de forma rápida. Todas las personas hoy dicen, Dios actúa de manera rápida con esta pandemia. Ya han pasado meses.
Y todavía. A un venezolano le predicas el evangelio y él dice, ¿hasta cuándo esto? ¿Pero qué? ¿Hasta cuándo voy a seguir aguantando hambre? ¿Hasta cuándo voy a yo tener que esperar una caja de comida cada mes? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar que la luz se vaya cada momento? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar que el agua llegue una vez al mes? ¿Hasta cuándo? La gente quiere las cosas rápidas. Y nosotros como cristianos también queremos un avivamiento rápido. Nosotros como cristianos queremos un despertar rápido, pero no siempre es así. Y ahí es donde vamos a pasar a nuestra segunda ilustración, una restauración lenta. Si los arroyos del Negev son rápidos y violentos, el trabajo del sembrador es muy lento. El trabajo del campo es agotador. Y el proceso es muy lento, pero al final hay buenos resultados. Esta semana, antes que quitaran el DirecTV en Venezuela, nosotros veíamos un programa acerca del campo, cómo mataban a un animal y cómo utilizaban el cuero, la carne, cada una de las cosas de este animal para beneficio de la granja. Y si hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que yo no sabía que del animal se podía sacar jabón para lavar la ropa. No lo sabía. Y es increíble que la gente del campo nada lo desperdicia. Todo lo recicla. Todo es importante para ellos. Y sí, de un animal pueden sacar jabón. Es increíble esto. Pero toda persona que trabaja en el campo es una persona que tiene que tener tiempo completo y dedicado a ello. Tiene que labrar la tierra. Cansa, es difícil, es desalentador. Sus resultados no son inmediatos. Lloran los sembradores cuando no llueve. En Venezuela muchos ya han preparado la tierra, pero Dios no ha dado el agua. Así que el campo está listo, pero la semilla aún no ha sido lanzada. Y ese hombre está angustiado porque sabe que su manera de producir es por medio de labrar la tierra. Así que nuestro hermano, este salmista dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Este hombre llora y este hombre sufre. Este hombre camina, pero no tiene resultados prontos. John Piper dijo que este Salmo 126, este Salmo nos enseña la ruda verdad de que hay una obra que yo debo hacer, ya sea que me encante, ya sea que yo me encuentre de manera emocional dispuesto, que me guste lo que hago, que me fascine, o no, es bueno para mí hacerlo. Fin de la cita. El salmista nos provee a nosotros de esperanza, hermano. El salmista no solo dice que es un trabajo agotador, es un trabajo donde lloraremos. Ya yo no quiero seguir trabajando, pero debes hacerlo. Ya no aguanto todo este peso que llevo encima. Mi salud ya no es la misma, los años no son los mismos. Estoy cansado, necesito un poco de descanso, pero tienes que hacerlo. Ya no aguanto seguir preparando un mensaje todos los días, cada momento, es agotador, pero tienes que hacerlo. Cada predicador, cada persona que enseña la palabra de Dios debe hacerlo. ¿Por qué? Porque los resultados serán productivos, serán fructíferos, hermanos. El salmista nos provee de esperanza. El salmista dice, el que siembra esta preciosa semilla, la semilla del evangelio, estas personas volverán con regocijo, trayendo sus gavillas. Si las personas cuando le entregan una caja de comida cada mes en Venezuela se alegran porque llegó la comida, imagínate el sembrador con una canasta llena de todos los frutos que ha cosechado. Si nosotros nos alegramos por 3 granos de cacao, imagínate lo que es todo un campo lleno de este fruto. Es un hombre que puede regocijarse en lo que hace. Y es allí cuando tú ves los frutos que dice, mi dolor es sustituido por los gritos de alabanza. Gracias, Señor, por lo que tú das. Gracias, Señor, por lo que tú otorgas. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo con lágrimas. Padecer, sufrir, aguantarlo todo. No importa cuán doloroso sea. Cuántos golpes nos ofrezca el mundo, las personas que tenemos a nuestro lado.
Pero tenemos que recibirlos con gozo, con alegría, con satisfacción, por lo que Él nos da. ¿Sabes por qué? Porque sabes lo que ese árbol va a producir. Pero cuando vemos esto, decimos, ¿cómo vemos a Jesús acá? ¿Cómo vemos a Jesús acá, hermanos? Y recuerda que Jesús está familiarizado con cada salmo. Y Jesús está familiarizado con el Salmo 126. Jesús está leyendo este salmo. Jesús está viviendo este salmo. Y Lucas es el único escritor de los evangelios que registra en el capítulo 19 que cuando Jesús llega a Jerusalén, en la entrada triunfal, Jesús al ver la ciudad llora. Y llora. ¿Y sabes por qué llora? Porque el pueblo no había recibido la verdad. Pero Jesús está dispuesto a sembrar la semilla. Jesús está dispuesto a regar el evangelio, a proclamar la verdad, a salvar a los hombres. Jesús es la semilla que cae en el suelo y que muere. Jesús es la semilla que tenía que caer en esa tierra árida, pero que llevaría un gran fruto. Nuestro gran Dios, esta semilla preciosa, esta preciosa semilla, como le dice el autor del Salmo 126 en el versículo 6, la preciosa semilla, Cristo mismo, el Dios hecho carne, el evangelio, el logo, lo más precioso que nosotros tenemos, cae al suelo, muere, pero con la certeza de que llevaría mucho fruto. De repente llegas al libro de Hechos, el libro histórico de Lucas, y dice Lucas, capítulo 2, por medio de aquel gran mensaje de aquel apóstol, dice que se convirtieron como 3,000. ¿No es eso fruto? Son frutos. Hoy, hermanos, Dios sigue dando frutos. En medio de la pandemia, en medio de la necesidad, de la escasez, de la aflicción, Dios sigue mostrando sus frutos. Así que mi resolución es, no olvides trabajar. No lo olvides. No olvides trabajar. Trabaja por lo eterno, por lo duradero. Hay cosas que deben mejorar en nuestras vidas y debemos comenzar a trabajar en ellas. Si vemos que es nuestro carácter, comencemos desde ya a trabajar en nuestro carácter. Si vemos que es nuestra manera de relacionarnos con alguien, trabajemos en eso. Trabajemos en aquellas cosas que vemos que necesitamos trabajar. Nosotros somos llamados a sembrar fielmente. Nosotros somos llamados a sembrar la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a sembrar el evangelio en el corazón de los hombres. Oremos a Dios para que Dios produzca frutos en su tiempo, no en el nuestro, ¿okay? Por medio del trabajo que hacemos, por medio de la exposición de su palabra que corre a través de los medios como estos, de este tipo de audios. O compartir con las personas que viven cerca de nuestra comunidad. Oremos para que Dios nos permita que en medio de toda esta pandemia, de todo este caos que ocurre en el mundo y más con nosotros podamos también regar y regar esta preciosa semilla del Evangelio y regocijarnos con el salmista. No podemos permitir, para concluir, ser llevados por la corriente de este mundo. No podemos permitir eso. No podemos trabajar para este mundo. No podemos trabajar para la carne. No podemos trabajar para el pecado. No podemos trabajar para satisfacer lo que nosotros queremos o lo que nuestro corazón quiere. No. Nosotros tenemos que trabajar para el reino de Cristo. El reino de Cristo. Cuando hablamos acerca de un reino, estamos hablando acerca de algo único. No estamos hablando de un país democrático. Estamos hablando de un reino teocrático centrado en el gobierno de Cristo. Trabajemos, anunciemos este evangelio, esta verdad a través de lo que Dios nos ha dado. Así que regocijémonos por medio de su palabra.